Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a conducir nuestros pensamientos y también sus oídos, los oídos de aquellos que van a oír este mensaje y que haya entonces una apertura del entendimiento, el entendimiento de todos, para que todos puedan comprender la voluntad de Dios para su vida. Bien, nosotros nosotros estamos trabajando para que en este próximo lunes, ahora este lunes día 2 a las 3 de la madrugada, horario de Brasilia, nosotros estemos juntos, unánimes, en un solo espíritu, una sola fe, en búsqueda del revestimiento del Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a reunirnos en una sola fe, un solo espíritu, un solo propósito, un solo deseo. Nosotros no vamos a reunirnos para pedirle a Dios dinero, para pedirle a Él que Él nos dé prosperidad, suceso. No, vamos a pedirle a Dios, oh Dios, cura mi enfermedad. No, 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 nada de eso. Nosotros vamos a hacer una reunión mundial en todo el planeta. Quiere decir, todas las personas interesadas en reunirse en esta hora, a las 3 horas de la madrugada de este día lunes, el horario de Brasilia, para que el Espíritu Santo venga sobre todos. Los que no tuvieron y aquellos que ya tienen vengan a ser renovados, vengan a ser avivados, vengan a volver al primer amor, como al inicio de la carrera. Bien, y hablando de este derramamiento del Espíritu Santo que nosotros vamos a buscar en este día lunes, yo estaba meditando sobre la iglesia primitiva. Cuando ella fue perseguida. ¿Y fue perseguida por quién? Fue perseguida por los religiosos de aquella época, judíos, fariseos, aquellos que eran severamente religiosos, digamos así, severamente religiosos. Y ellos persiguieron a los cristianos porque aquellos cristianos estaban confesando, profesando, estaban siendo testigos de la resurrección de Jesús. Jesús había resucitado recientemente, había muerto y había resucitado, y ellos daban testimonio de Jesús. Entonces, los religiosos que llevaban apenas religión y tradición para las personas se quedaron con envidia, movidos por la envidia y temiendo perder la posición de ellos, comenzaron a perseguir a los cristianos, a los nuevos cristianos. Y vea solo el texto sagrado en Hechos de los Apóstoles, si quiere acompañar con nosotros juntos. Hechos capítulo 4, que dice a partir del versículo 32. Después que Pedro y Juan oraron, hicieron una oración por causa de la persecución, el lugar donde ellos estaban tembló. Obviamente por la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Y ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos temieron también. El lugar donde estaban tembló, se sacudió, pero los que estaban allí en aquel lugar también temblaron por el poder del Espíritu Santo. Cuando el poder del Espíritu Santo descendió sobre ellos, ahí en el versículo 32 dice así: y era uno el corazón y el alma de la multitud de los que creían. Aleluya. Y era uno el corazón y el alma de la multitud de los que creían. Y ninguno
Por causa de esto, ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Y los apóstoles daban, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante, o sea, en toda esa multitud, y abundante gracia había sobre todos ellos, la gracia de Dios, el favor de Dios. El espíritu era muy bueno, excelente, porque todos soltaron sus posesiones, todo, y colocaron en el altar para que el evangelio pudiese ser divulgado. Atendía a las necesidades de los presentes, de las personas presentes. La iglesia era pequeña, la iglesia estaba comenzando, entonces era simple, era fácil atender a las necesidades de aquellos que creían de todo corazón. Claro, hoy esto es imposible, es imposible. Es imposible porque no hay cómo usted controlar un trabajo social fuera que la Iglesia Universal del Reino de Dios tiene su trabajo social constante, pero aún así no atiende a todos, pero atiende a aquellos de acuerdo con los límites. Pero es interesante que dice, no había entre aquella multitud, no había pues entre ellos necesitado alguno, porque todos los que poseían herencias o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo que fuese vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según la necesidad que cada uno tenía. Entonces, ahí nosotros vamos a entender, vamos a entrar en algo muy interesante. Permiso. Entonces, dice así, entonces, José, llamado por los apóstoles de Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Él poseía una propiedad, la vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Interesante. Vamos a pensar bien. Yo me quedé pensando, estaba meditando, oh Dios, ¿por qué es que da tanto foco a la cosa de José, a la situación de José? José podría haber dicho entonces José, levita natural de Chipre, poseía un campo, lo vendió y trajo el precio y lo depositó a los pies de los apóstoles. Pero no, dice, y entonces José, llamado por los apóstoles de Bernabé, que traducido significaba hijo de consolación, era levita de verdad, natural de Chipre, que poseía un campo, la vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Quiere decir, ahora yo entiendo por qué es que el nombre de José fue colocado con este énfasis de que él era llamado por los apóstoles de Bernabé. Quiere decir un hombre honrado, un hombre de Dios, un hombre que era separado, diferente, porque él era levita. En aquella altura, los levitas eran los que recibían las ofrendas. Él era natural de Chipre y él, en vez de recibir las ofrendas en aquel momento, cuando él recibió el Espíritu Santo, él dejó de ser levita
y recibió las ofrendas y pasó a ser un levita que daba. Y él fue el primero de entre aquellos allí que ofreció, vendió su propiedad y trajo el valor y lo colocó a los pies de los apóstoles. ¿Qué es lo que nosotros vemos este énfasis aquí de José? También llamado Bernabé por los apóstoles. ¿Por qué? Porque en el capítulo siguiente habla también de otra persona de fe, también de fe, llamado Ananías y también Zafira, su mujer. También vendieron una propiedad, ahí. Yo me pregunto, ¿qué es lo que tiene que ver José, también llamado Bernabé, y los apóstoles, con Ananías y Zafira? ¿Qué es lo que tiene que ver uno con el otro, una cosa con otra? ¿Por qué? Es que Ananías y Zafira, usted conoce bien la historia, también vendieron la propiedad. ¿Por qué? Porque es que la historia de uno termina comenzando con la historia del otro y semejantemente haciendo la misma cosa. Yo veo aquí una enseñanza gloriosísima, preciosísima. Porque, ¿por qué? Es que Ananías y Zafira, que tenían fe para vender la propiedad, trajeron el precio, pero parte del precio. Ellos dejaron una parte para ellos y la otra parte fue llevada y colocada a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Es que Ananías tomó esta actitud. Fue movido por una fe, yo creo que sí, una fe de media boca, pero yo creo también que Ananías, él sintió de una cierta forma envidia de José, de Bernabé, porque José, considerado un hombre justo, un hombre de Dios, fue honrado por los apóstoles, porque los apóstoles le consideraron hijo de la consolación. Entonces, con seguridad, Ananías y Zafira también quisieron ser considerados por los apóstoles. Entonces, con esa intención, ellos también vendieron la propiedad, solo que no hicieron como José. Antes, ellos retuvieron parte de la propiedad. Usted ya sabe la historia con seguridad. Ahora, vea solo, mi amiga, mi amigo, vea, yo veo aquí dos tipos de personas en la iglesia. Yo veo el trigo representado por José Bernabé y la cizaña representado por Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque la cizaña, cuando decidió vender su propiedad, él tomó una actitud de fe, solo que no fue una fe entera, fue una fe de media boca, porque cuando tomaron posesión, cuando vieron en las manos la cantidad de dinero, ellos combinaron, vamos a llevar apenas parte de lo que nosotros tenemos y vamos a quedarnos con la otra parte. Entonces, ¿por qué? Es que había con seguridad en el corazón de Ananías y Zafira una mala intención. Y el Espíritu Santo
no dejó pasar esto. Claro, que si el Espíritu Santo fuese a actuar hoy como de la forma que actuó allí en la iglesia primitiva, yo creo que la iglesia va a quedar muy vacía, porque muchas personas morirían en el momento, porque muchas personas, infelizmente, que han llegado hasta la iglesia, yo no hablo de la iglesia universal, cualquier iglesia, muchas personas, Jesús dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, José, denominado como Bernabé, hijo de la consolación, hijo de Dios, hijo del Espíritu, José tenía un corazón íntegro, temeroso de Dios, junto con aquella multitud que eran una sola alma, un solo corazón, delante de Dios. Pero Ananías y Zafira no. Ellos eran media alma, medio corazón. ¿Por qué? Yo digo porque digo medio, parte. Parte eran de fe, parte eran de la carne. En cuanto vendieron la propiedad, así como José lo hizo, resolvió retener parte. Entonces, cuando él llegó y colocó la ofrenda a los pies de Pedro, entonces Pedro le dijo, y también hizo la siguiente pregunta: Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y retuvieses parte del precio de la herencia? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Ahí queda esta pregunta. ¿Por qué es que Satanás llenó el corazón de Ananías y de Zafira? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que ellos tuvieron para dejarse llevar por Satanás y Satanás dominar el corazón? Porque Pedro añadió, si usted guardase todo el dinero para sí, ¿usted no tenía condiciones de guardar todo el dinero para él? Sí, tenía. ¿No estaba a vender la propiedad en tu poder? Mire. Quiere decir, usted tenía autoridad sobre la propiedad. Era todo suyo, no precisaba traer nada aquí. Usted no tenía que traer nada si no fuese movido por un corazón generoso, bondadoso y grato a Dios, sobre todo por lo que Él hizo en su vida. Pero no, usted no está mintiendo para la iglesia ni para mí. Usted no está intentando engañarme. Usted está mintiendo, engañando a Dios, al Espíritu Santo. Usted está engañando al Espíritu Santo. Es a Él que usted le está haciendo la ofrenda. Los otros, por ejemplo, José, Bernabé, él vendió la propiedad y colocó todo con el corazón lleno de alegría. Pero usted no. Usted retuvo parte de lo que había prometido, obviamente a Dios. Quiere decir, usted le mintió a Dios. Ahí es que Él dice así: Ananías, ¿qué es? ¿Qué es que sucedió con usted? ¿Por qué es que usted dejó ser llevado? ¿Por qué dejó que el diablo llene su corazón? Quiere decir, fue una actitud que Ananías tomó. Él tomó una actitud.
El diablo llenó el corazón de él. El diablo usa el corazón, ¿no es? El diablo es que hace que el corazón sea engañador, engañoso, corrupto, cruel. Y cabe al espíritu, al intelecto, a la razón, resistir a los sentimientos de fingimiento, hipocresía, de mentira, de engaño. Cabe a la mente, al espíritu, resistir a esa tentación satánica de deseos personales. Pero Ananías no quiso. Él dio oídos a la voz del corazón o a la voz de Satanás. Satanás llenó el corazón de él y Ananías y Zafira concordaron en vender la propiedad, pero no dar todo, dar apenas una parte. ¿Por qué? Quiere decir, si por un lado ellos habían tomado una decisión de fe o tal vez por envidia, por ejemplo los otros, José era considerado, honrado por los apóstoles, pero ahora él también quería ser honrado por los apóstoles. Pienso yo, creo yo. Entonces, la intención de él, de ellos, no era buena. Ellos querían también la misma honra que los apóstoles le daban a José, a Bernabé. Ellos querían para ellos. Entonces, por causa de esta intención, el diablo tomó posesión del corazón de ellos, porque el diablo ve eso. Yo no sé cómo, pero él ve la intención mala. Claro, cuando la persona vive en el pecado, cuando la persona peca, ella hace lo que le agrada al diablo, el diablo sabe, el diablo tiene conocimiento. De la misma forma como una persona tiene el corazón generoso, bondadoso, un corazón humilde, un corazón que agrada a Dios, Dios llama la atención de Dios el caso de David. David era un hombre según el corazón de Dios. Aún habiendo errado, él encontró un lugar de arrepentimiento, pero no es el caso de Ananías y Zafira. Ellos tenían un corazón contaminado. ¿Por qué? Porque ellos con seguridad querían también un poquito de aquel loor, de aquella honra que José Bernabé tuvo por los apóstoles. Ahí el texto dice aquí así, que Ananías, oyendo estas palabras, él no tuvo tiempo ni de defenderse, porque era indefendible, no tenía cómo defenderse. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, quiere decir, pasó para la eternidad, se acabó. Como dicen los hombres, murió, perdió. Y ahí hubo un gran temor sobre todos los que habían oído esto. Hubo un gran temor en la iglesia. A veces Dios permite que estas cosas sucedan en la iglesia, con el pastor, el obispo, el hombre que era tan de Dios, tan fuerte en la fe, y de repente cae feo, cae muy feo, y expira también, sale afuera de la obra, deja la obra para cuidar de su propia vida. Y a veces las personas se quedan preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y culpan a la iglesia, salen de la iglesia criticando, culpando a la iglesia por esto, por aquello, las injusticias, etcétera, etcétera. Y las personas no entienden a veces que aquella criatura cayó. Ella cayó de la gracia de Dios. Ella cayó y expiró, murió. Es esto aquí, amiga, amigo, o mejor, no murió para Dios, se separó de Dios, salió, se perdió
salió del altar. Salió del altar quiere decir se separó del altar, se separó del altar, se separó de Dios. Cayó y murió. Después, al poco tiempo llegó su esposa y Pedro le habló lo mismo. Pedro le dice para ella: dígame una cosa, ¿vendiste por tanto aquella propiedad? Y ella dijo: sí, por tanto. Entonces Pedro le dijo lo mismo: ¿por qué es que entre vosotros, o sea, entre su marido y usted, por qué os pusiste de acuerdo, concordaste para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, a los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y hubo un gran temor en toda la iglesia y sobre todo los que supieron estas cosas. O sea, Dios permite que estos escándalos, esos escandalosos, sucedan, estén en medio de nosotros, para que aquellos que están en la fe vengan a doblar la vigilancia de su propia alma, para no dejarse llevar por lo que el diablo ofrece. Mi amiga, mi amigo, vamos a colocarnos pendientes, vamos a estar pendientes para que esto no nos venga a suceder. Yo sé que nosotros hemos hablado y hablado, permiso. Muchas personas, con mucha atención con esto que voy a hablar, muchas personas curadas no son salvas, no serán salvas. Así como también muchas personas salvas, bautizadas con el Espíritu Santo, no se perderán. Aún enfermas, aún con dolores, no fueron curadas, digamos así, no fueron bendecidas físicamente, materialmente hablando, pero permanecieron en la fe. Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de los 10 leprosos. De los 10 leprosos, uno fue salvo, fue curado y fue salvo, pero los 9 restantes fueron curados, pero no fueron salvos. Entonces, nosotros tenemos ahí el ejemplo de Ananías y Zafira. De alguna forma, ellos fueron beneficiados, pero no fueron salvos. Perdieron la salvación. Cuide, amiga, amigo, de su salvación. A veces la persona dice: caramba, ¿por qué? Yo tengo el Espíritu Santo, pero aún tengo esta enfermedad, este dolor, esta enfermedad. En todo, dé gracias. En todo, dé gracias. Debemos dar gracias por todo, incluso en esos momentos difíciles. Pero lo más importante es la permanencia de nuestra comunión con Dios. Porque una vez salvo, no está salvo para siempre. Nosotros tenemos que mantener esta salvación. Yo me acostumbro a decir lo que dicen ahí: una vez salvo, salvo para siempre. No, es mentira. Es negativo. Yo fui salvo hace 60 años atrás. Estoy salvo hoy, ahora, en este momento. Mantengo mi salvación. Y seré salvo si permanezco fiel hasta el fin. Porque Jesús dice: guarda tu corona, tu tesoro, tu salvación, para que nadie venga a robarle. Entonces,
Nosotros debemos cuidar esta salvación y a veces por causa de una mala intención, por menor que sea, ya es una señal satánica, ya para suplantar, para tomar posesión de aquel corazón y hacer lo malo y dejar y ser dominado por el espíritu del infierno y tomar una actitud que venga a contrariar al Espíritu Santo. Mi amiga, mi amigo, hablaremos más al respecto de esto mañana, porque tenemos aquí el ejemplo clarísimo de lo que es trigo puro que será arrancado y colocado en el granero de Dios. Y también tenemos el mal ejemplo de la cizaña que será arrancada y lanzada al fuego. Que Dios los bendiga a todos y nos estamos preparando para el día 2, este día lunes a las 3 de la madrugada, el horario de Brasilia, en la gran vigilia de pijama. La gran vigilia de pijama. Yo hablo vigilia de pijama, la denominé así porque usted puede participar de la vigilia en pijama. No importa dónde quiera que usted esté. Si usted está en su casa, usted puede participar de pijama. Si usted estuviese en su trabajo, usted puede participar de ella. Puede participar de vestido del trabajo. Puede participar de la forma con cual usted esté vestido. No importa, lo importante es su corazón y su alma, que esté envuelta 100% con una buena intención de recibir el Espíritu Santo. No porque fulana recibió, fulana Beltrano recibió el Espíritu Santo. No porque los otros recibieron, sino porque usted quiere el Espíritu de Dios dirigiéndole, gobernando, controlando su vida, gobernando su voluntad hasta su encuentro con Jesús. Que Dios los bendiga. Hasta mañana en nombre del Señor Jesús. Amén.